Bueno, en primer lugar, muchas gracias, es un súper honor estar aquí. Gracias, Nuria, en primera instancia, porque creo que, aparte de la amistad que tenemos, y yo te tengo mucha admiración también por todo el trabajo que estás haciendo y la teorización de las cosas que muchas veces me ayudas también a ver cosas que no veo, ¿no? Esto es interesante. Muchas gracias pienso que es un regalo a la ciudad generar un festival. Nos pasó en Olot, es un pueblo muy pequeño, veréis cosas, es un pueblo, una ciudad pequeña, tiene 30.000 habitantes, pasan muchas cosas, culturalmente es interesante, y hace 14 años empezamos a hacer un festival efímero, nadie entendía nada, empezamos con presupuesto de 3.000 euros y el año siguiente no teníamos nada, era cero, con gente de la universidad, yo daba clases, todos con focos de casa, con bombillas, con cosas, nos pusimos a la calle a aprender, ¿no? A experimentar en el espacio público. Pienso que es una cosa que como arquitectos es más difícil, porque no podemos ser proactivos. Mira, me gustaría hacer una biblioteca aquí y empiezo a hacerla, ¿no? No funciona así, ¿no? Porque es otra dimensión, pero la arquitectura efímera tiene esta voluntad, esta dimensión de poderlo hacer. Y pienso que empezar a hacer esta cosa, pues la ciudad dentro de 5 años o dentro de 2, no sé qué está pasando aquí, ¿no? Porque se generan sinergias que son muy interesantes, ¿no? Es un espacio de colectividad y el pensamiento va avanzando. Avanza cuando nos ponemos de acuerdo, no competimos, ¿no? Avanzamos con esto. Quería agradecer también al ayuntamiento, a la universidad, porque al final también es un regalo, ¿no? Poder estar aquí. También estamos haciendo un montaje que se llama Hornacina, también nos quería decir que llevamos 2 días, nos queda 1 día y medio, si queréis venir a ayudar pues también es divertido. Estamos con Ángela, con Paula, con Roy, con Alberto también, que estábamos montando por esta semana, y también muchas gracias, ¿no? Por estar allí. Y también a Luis, bueno, a todo el equipo. Esta charla se llama Incertidumbre y me ayudó de hecho Nuria, es una charla que preparé este verano por una charla que me invitaron los RCR, que son mis vecinos y amigos de hace muchos años. Somos vecinos de vecinos, de la misma calle casi, igual que con Eduard Callís, ¿no? Y nos comentamos cada cosa. Y la incertidumbre es bueno, hay algo que no sabemos, que la arquitectura efímera nos permite desarrollar, ¿no? Es el prototipo, el investigar, el hacer. Y esto lleva a la emoción, lleva a las ganas, hay algo mágico con todo este proceso. Esto es el equipo, esto es el despacho que somos no sé cuántos somos, no sé si somos 7, 10, 12, depende del montaje, depende de todo, pero más o menos 7, 8. También veréis que muchos trabajos yo lo cuento, pero no estoy solo, ¿no? Es un equipo y cada uno tenemos cosas. Nuria, estuviste allí, ¿no? Este es un garaje que arreglamos y vivimos allí. Experimentamos también donde habitamos. Y la incertidumbre, lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de investigación de Heisenberg, ¿no? Hay el principio de la incertidumbre, que yo creo que es una oportunidad, ¿no? Esto es el libro que le propuso a Dalí. Salvador Dalí hizo este dibujo encima de los caprichos de Goya, y de hecho salen las 2 firmas que sale de Dalí y de Goya, ¿no? Es como, ostras, qué sumatorio, no es que suma, ¿no? Una cosa con la otra. La incertidumbre nos permite, el no conocer es lo que nos permite crecer, y a la vez es lo que nos hace vulnerables. Estamos vulnerables porque no sabemos si vamos a acabar la pieza hoy, ¿no? Estamos aquí, no tenemos ni idea, pero bueno, estamos aprendiendo, es igual que los que estamos montando, ¿no? Y hemos montado más. Todo comienza desde un punto de vista cultural con el oráculo de Delfos. Esto me ayudó Nuria, ¿no? También, pero pienso, ostras, es que es así, ¿no? El lugar al que acudir para resolver la incertidumbre. Es el motor, esta incertidumbre. ¿De qué? La incertidumbre propone preguntas, me lo he dejado en catalán, pero estas ya no son fáciles, sino que transitan entre las emociones y una realidad que ya no es estable. Este es un dibujo bastante, es un dibujito que me gusta porque son unos árboles. De hecho, los árboles no son, porque lo material, no hay tinta en los árboles, es absencia de, ¿no? Es el vacío en los árboles. Pero a la vez hay una oscuridad detrás que intuimos que es un bosque, que a lo mejor está alumbrado por la luna, no sabemos, por un foco, tampoco sabemos. Pero a la derecha aparecen unos cuantos árboles que se tumban.
hay algo, hay alguna fuerza fuera del cuadro. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es esta cosa que no vemos, pero que notamos que hay? ¿No? Tenemos esta incertidumbre a la vez y esto es lo que me interesa, cómo las cosas que no son tan tangibles, tan materiales, tan obvias, son las que nos inducen, las que nos hacen, en el fondo, todo el razonamiento. No es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos, lo que debemos experimentar y lo que se lee entre líneas, ¿no? Es ese entre líneas que es un no espacio, ¿no? Me gusta mucho este cuadro de David Hockney, Splash. Terminaré con este cuadro, que se ve la vida, lo que habitamos, lo que usamos, sin necesidad de ver a la persona, porque solo con la acción del hombre, ¿no? Hay alguien que se ha tirado al agua, un hombre o una mujer, no sabemos, una piedra, no, seguramente será alguien humano que se ha tirado, que hay este splash, ¿no? Ya está, y todo lo otro son estos matices. Y aquí nos cuenta más cosas a lo mejor que la foto del hombre que se tira nadando a la piscina, ¿no? Hay algo que no sabemos que nos mueve. Los arquitectos proponemos preguntas a partir de un método holístico tradicional, cabeza, corazón y manos, y este trabajo conlleva la construcción de un prototipo como herramienta de trabajo, la interacción como el método de investigación. Esto es en casa, yo vivo en un garaje, tengo 2 hijos, con mi pareja, vienen a trabajar en el estudio, que es estudio, es taller, de hecho le decimos el taller, donde salen los prototipos. Como arquitectos podemos dibujar, pero también está bien trabajar con las manos, aprendemos otras cosas. Después el carpintero lo hace mucho mejor que nosotros, no pasa nada, no somos carpinteros, ¿no? Somos un poco, es como tenemos que orquestar, pero no sabemos tocar un poco el violín, pero el violinista toca mucho mejor. Es un poco, creo que va por aquí. Esto es el espacio donde estamos, y la incertidumbre es la posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda, de Voltaire. Saco un poco de esquema de lo que os voy a contar. O sea, en catalán también me dejé que era por la mañana y me quedaron cosas, perdón. Las preguntas: patrimonio, el lugar, el patrimonio, el vacío, la materia, el sentir, experimentar, arte, alma, atmósfera, emoción, tiempo, reflexión. El trabajo, cabeza, corazón, manos. Y la parte 3, el prototipo y los proyectos. Y a partir de aquí, todos son proyectos, pero me parece interesante mezclar. No es, estos son casas, esto es urbanismo, esto es paisaje, todo es lo mismo, ¿no? Pero podemos ver desde qué punto, qué pregunta hay en cada proyecto, qué nos aporta cada proyecto para investigar, qué nos mueve, qué nos ilusiona en cada proyecto. Esto es lo importante, ¿no? Al final el proyecto no es el resultado, es la ilusión que tenemos detrás y lo que hemos aprendido en él. Esto es el lugar, el patrimonio, es entender un poco dónde estamos. Y este es un proyecto, esto es en el claustro del Hospicio de Olot, es como el edificio del siglo XVII más bonito que tenemos en la ciudad. Y pasó una cosa, que era que me pidieron hacer un pesebre. Hay la muestra de pesebres en Olot, que es una cosa muy clásica, y cuando como arquitecto que estás terminando te piden hacer un pesebre, es como, ostras, qué mal encargo, ¿qué hacemos con él, ¿no? Hice uno que era como un libro que se metía, y el siguiente año me dieron este espacio y quise hacer mi propia... pensé, ¿qué es Navidad, ¿no? También toda la mercadería que hay, todos los envoltorios, todos los regalos, pues puedo poner toda la mercadería, todo esto en un mismo lugar. Pero pensé, si existen los Reyes Magos, ¿dónde guardan los juguetes? En el almacén de los Reyes Magos. Digo, esto no existe. No tenemos el imaginario, un almacén de los Reyes Magos. Pues vamos a hacer el almacén de los Reyes Magos con cajas de cartón. Eran cajas de cartón, algunas tenían luces, y había algún pesebre dentro, o sea que el pesebre pasaba a ser también la parte, un poco también la mercancía en sí misma, pero a la vez nos daba un lugar mágico, como con cajas de cartón podíamos cambiar la atmósfera de un lugar. Hay algo de atmósfera, de ambiente del lugar, que con muy poco podíamos hacer.
Aquí una anécdota es que yo estaba dando clases y con la furgoneta cada semana, con una tienda de juguetes, guardaba cajas de cartón, las metía toda la furgoneta llena y las iba y las dejaba allí hasta que vino la brigada para tirarlas y era, no, es que es un montaje, y esto ya tenía una pila, imaginad, ¿no?, de cajas y cajas. Y estábamos guardando para hacer esto, ¿no? Esto fue el primer, bueno, era el almacén de los Reyes Magos, de día, de noche, ves que es otra atmósfera, ¿no? Cambiaba el sonido, no había reverberación, había esta moqueta, y a la noche había una magia con las luces, con el sonido, pero sobre todo con el imaginario, lo que no se veía, ¿no? Es este viento que soplaba a los árboles, porque todos los niños sabían que su juguete estaba allí, o presupusadamente podía estar allí su juguete, y esto era una magia que estaba dentro de cada uno, del espectador, no era el sujeto el que tenía la magia. Y esto lo podemos hacer como arquitectos, no es lo que hay, es lo que nos pensamos que hay. Al final todo es mentira, los que os cuento también es mentira, ¿no? Esto era el almacén, ¿no? Un poco de cajas de cartón. ¿Qué pasó? Que, claro, no lo teníamos en el almacén de los Reyes Magos, y en Barcelona querían un almacén el año siguiente. El almacén este ganó los FAT, y claro, yo no sabía quién eran los premios FAT, y pensé, bueno, pues está bien, pero tampoco. Y me llamaron del Ayuntamiento de Barcelona, queremos un almacén de los Reyes Magos. Digo, claro, pues hacemos almacenes, ¿no? A lo mejor nos llaman para hacer unas cinas, ¿no? También, pero aquí era para hacer el almacén. Esto era en Barcelona, en Fabra y Coats. Es gigante el edificio, ¿no? Pues aquí pondríamos el almacén con colores, que ya podíamos poner el almacén, pero nos faltaba la fachada primera. Pues la fachada esta podía ser la factoría, ¿no? Donde un palumpa, alguien, no sé si habéis visto la película de Solo en Casa, ¿no? Que hay unas siluetas con unas luces que se mueven. Pues aquí parecía que estaban haciendo algo, ¿no? Pues los juguetes. Y claro, todos los chicos, después la fábrica, el siguiente año, pues ya salía humo, la fábrica hablaba, ha habido algo en el sector 2 y toda la fábrica hacía guac, 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 no, salía humo y pasaban cosas. Y todos los niños se pensaban que su juguete estaba allí. De hecho, había esta cola, era para ir al almacén, donde había unas cajas, que en las cajas había, no sé si está aquí, ¿no? En las cajas había nombres. Claro, si encontraban su caja con su nombre era espléndido, y si no, ya estaba en otros, todo estaba pensado, ¿no? Pero era cómo construir un imaginario, cómo construir ilusión con una cosa con cajas de cartón, con luz, con focos, ¿no? Con recursos muy, muy limitados. La otra, que es el patrimonio, es entender que como arquitectos entendemos el patrimonio como la cosa. ¿Se oye bien? Sí, porque no sé si estoy muy cerca, mejor así, a lo mejor un poco más cerca. Bueno, el patrimonio es lo que nos hemos puesto de acuerdo para decir esto es bueno o esto es malo. Es un poco esto del César, ¿no? Que hacemos, esto lo guardamos y esto no vale la pena, como colectivo, como arquitectos, pero sobre todo como sociedad. Claro, cuando este puente es de Berenguer de Montagut, es el mismo que hizo Santa María del Mar de Barcelona, una iglesia gótica impresionante, la Catedral de Mallorca, y poca broma con este señor porque hacía unas cosas muy bonitas, y este puente también. Por la guerra se tiró un trozo, rehabilitaron, pero claro, es patrimonio. ¿Podemos actuar en el patrimonio? ¿Tiene sentido? Claro, tiene sentido de una forma permanente, pero también podemos jugar en el patrimonio. ¿Podemos hacer una cosa por solo unos días, unos meses? ¿Tiene sentido? Es espacio urbano, es una cosa que lo podemos disfrazar de una forma, lo vamos a disfrazar de otra cosa porque miremos el patrimonio de otra manera. No es una invitación a la reflexión. Esto es el puente, y aquí, ¿qué pasaría si pusieran el puente? Yo pasaba con el coche, como arquitectos podemos tener unas propuestas proactivas casi, ¿no? Yo voy por el mundo pensando, ¿qué proyectaría aquí? ¿Qué proyectaría allí? Sé que no puedo proyectar bibliotecas por el mundo porque me va a costar un poco, ¿no? Pero podemos hacer instalaciones, ¿qué vale? 2.000-3.000 euros un ayuntamiento es factible, ¿no? Proponer cosas que tienen un impacto no material, un impacto en el colectivo, en el imaginario de un lugar. Aquí mucha gente me dice, me acuerdo de hace 6 años del puente, ¿no? Hemos generado un imaginario colectivo de un lugar a través de poner la guindilla en el pastel. Y esto es interesante también. Y aquí pensé, ¿qué podría hacer con este puente? ¿Qué haríais? ¿No? Dice, este puente, ¿qué haríais con este puente? ¿No? Podemos hacer como Cristo, ¿no? Pensé, ostras, ¿qué pasaría si hago un carrillón de viento, una forma circular,
con tubos colgados que los puedo iluminar y que a la vez cuando haga viento pueden tocar los tubos, probé tubos y eran campanas, ¿no? Como lo que ponemos en las puertas, en las casas. Y claro, con el puente no hacían clink, sino que hacían clon, ¿no? Digo, pues propuse hacer un carrillón de viento. Y era esto, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos esto? Son tubos colgados desde arriba, con el viento se van a tocar, no hay vecinos, está muy lejos, esto con vecinos. Bueno, un fin de semana vale, un poco más ya no, porque no había vecinos y tampoco hacía tanto viento, no sonaban cada día, que también se podía afinar más, ¿no? La versión 2 a lo mejor descubrí después de hacerlo cómo afinar, porque claro, tubos de 20 metros, cómo afina, ¿no? Después hay unas fórmulas que puedes afinar los tubos, bueno, ya vienen los órganos, ¿no? Y de todo cada mundo hay gente que sabe mucho más, ¿no? Y esto era el carrillón. Y esto era el efecto, parece un render, pero no lo es. Son tubos galvanizados con una luz que la pusimos en una farola, una luz que abría 15 grados, estaba iluminado, iba cambiando muy tenuamente la luz, iba cambiando de color. Pasaba mucha gente con coche. Esto tenía que durar un mes y duró 8 meses, ¿no? A veces la arquitectura efímera es interesante que dure lo que pueda durar. Tiene sentido que dure un fin de semana, a veces sí, a veces no, podemos alargar, ¿no? Nos pasa con el festival, hay cosas que las dejamos medio año, un mes, 2 meses, ¿no? Hay un esfuerzo, lo podemos dejar y la ciudad se beneficia. Pues claro, esto puede aguantar medio año, digo, pues creo que sí, si no hay temporales, no hay cosas, sí que nos cayó un tubo un día de un fuerte viento, volvimos a poner el tubo y dije, 8 meses creo que duró, ¿no? Pero tenía esta parte de tectónica otra vez, iluminada, que te invitaba a ver el puente de una forma distinta, ¿no? El puente era un instrumento, era otra cosa y era el mismo patrimonio. Aquí lo bonito no es esto, es el puente, pero hace que miramos el puente de otra forma, ¿no? Esa es la guindilla que hace que veas lo bonito, lo veas con otros ojos, no lo que estás proponiendo. Otra forma es esta no la construimos porque al final es de la iglesia, era complicada, una iglesia que está sin tejado por la guerra, quería poner la vuelta con unas gomas de chándal, poner esta vuelta, ¿no? Podemos reproducir espacios que no estaban. O esto es en el Puente Viejo de Bilbao, al final no hicimos el proyecto por tiempo, porque lo teníamos que poner con barcas y era divertido, ¿no? Ir a un aro. ¿Tiene sentido el aro? No, lo bonito es el puente, ¿no? Pero podemos ver distinto el puente cuando ponemos el aro que tenía, ¿no? Es como invitar a ver las cosas distintas, las cosas que ya tenemos, las que tenemos al lado de casa. Hostia, pues sí, era muy bonito, no me había fijado que era tan bonito. Esto nos pasa, ¿no? En nuestra casa siempre nos cuesta ver las cosas. Aquí hay otro proyecto que también habla de patrimonio, que es hace 10 años gané un concurso para hacer 3 proyectos, uno en la península, el otro en Inglaterra, el otro en Irlanda. Y había 3 artistas, uno irlandés, uno inglés, parece un chiste, ¿no? Y otro catalán, que hacíamos 3 cosas en los 3 países. Bueno, era esto. Y eran vías verdes que antiguamente había pasado el ferrocarril. ¿Qué hacemos? No sabíamos qué espacio era. Primero los referentes, ¿no? La silla de Duchamp, Monet, Manet. ¿Cómo cambia el tren la concepción del mundo? Imaginad, ¿no? Para llegar de la India a Inglaterra pasaba medio año, 9 meses, ¿no? Decían, ¿podemos hacer esto? Sí, no. 9 meses más y a la India llegaba, sí, lo podéis hacer, ¿no? Imaginad. Era la comunicación. Llega el tren y de 9 meses pasamos a 2 semanas. Ostras, ¿qué ha pasado? ¿No? Nos podemos comunicar por todo el mundo. Sale el tren de París a las 12 del mediodía y ya no todos los pueblos a las 12 del mediodía no era la misma hora porque el sol va avanzando. El tren unificó el horario, el tiempo. Claro, el tren era el emblema de la velocidad. La primera propuesta es ¿qué pasa si ponemos un vagón de tren en vertical que está parado y es la naturaleza que se mueve? Al final, esta incertidumbre de no poderlo hacer, en Inglaterra no podíamos hacerlo, en Irlanda no encontré tren y en Tortosa, que me propusieron, había este puente. Digo, claro, si pongo un vagón aquí o aquí, pues va a ser anecdótico, porque hay esta infraestructura de 300 metros sobre el río Ebro, que de hecho el río Ebro da nombre a toda la península, porque aquí habitaban los íberos,
¿no? La península ibérica es las tierras donde habitaban los íberos, imagináis, una autopista del momento. Esto era la más alta autopista de los romanos, porque podían subir con barca. Pues aquí hubo la batalla del Ebro, un puente con un pasado muy gris, ¿no? ¿Y qué podía hacer? ¿Qué pasa si pongo una pantalla aquí? En esta pantalla hay unos focos. De noche podemos proyectar la sombra de la gente que pasa por el tren, con lo que convertimos este puente en un teatro de la gente que pasa, bicicletas y personas. Y además hacemos una gradación de color, que yo quería poner color porque esto va a durar 2 meses, pues echamos un poco de color, un poco de vidilla en algo que tiene un pasado un poco turbio. Ponemos color, hacemos esta gradación y con unas cintas pues quedaba el puente así. Esto era de día, quedaba así. Aquí se ve un poco cuando pasaba la gente, bueno, solo hay una persona que pasaba por aquí, pero pasaban bicicletas, pasaban cosas, y esto era el puente, ¿no? El puente ya estaba, es el patrimonio, pero lo vemos distinto. Hemos convertido el puente en una lámpara gigante y a la vez hemos puesto una reflexión que nos da, que vemos más el reflejo que el propio puente. No, este es el puente sobre el río Ebro, que durante 2 meses estuvo como una gran lámpara de color, que a la vez era un teatro. Podemos cambiar de espacio, podemos intervenir en el patrimonio. O esto fue en Irlanda, que aquí pasaba el tren hacía 50 años. Newport está al oeste. Dicen que en Irlanda llueve el doble que en Inglaterra, y en Newport llueve el doble que en Dublín. O sea que 4 veces Inglaterra. El Irish Summer fue muy frío. Estaba en agosto aquí montando con un frío. Pensaba que estaba lloviendo todo el día, ¿no? ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué pasa si hago esto, no? Podría poner el humo. Es una escultura al final. No voy a poner humo directo porque no puedo tener humo durante 2 meses. Pero podemos hacer algo que recuerde al humo, sí. Parte etérea, parte física. La parte física sería esta estructura que iba al portel, se llama, al portel, trasbodillo. Al trasbodillo, ¿no? Es una estructura 6 metros que me daban esto. Había como estas barras que me darían el cable, que aprovechando el cable podría poner una espiral de tubo que daría un poco la forma del humo, que era este espiral de color rojo, y este espiral era del tubo de los suelos de suelo radiante que tenemos aquí. Antes era rojo, ahora es más azul, no sé aquí en Galicia de qué color es normalmente. Rojo, allá es más azul, ya cada vez cuesta más, supongo será la marca. En Irlanda era marrón y era muy feo, y me lo envié desde casa porque quería pensar, bueno, que salga. Esto era la parte física, ¿no? Como un poco no es humo, pero bueno, pero lo que tenía era agua, había un depósito y una bomba, y cada media hora, estaba media hora dando, media hora parado, recogiendo de la ría, y lo que hacía era como, ¿no? Pulverizaba agua, que hacer llover a Irlanda también es poco delito, pero era divertido, ya llovía siempre, pero no era para la lluvia, era esta atmósfera, ¿no? Que podíamos tener, este espacio que por aquí había pasado el tren, ¿no? Estamos contando una historia que había pasado el tren con una cosa que no va a durar para siempre. El puente no se merece tener esto. Por 2 meses sí, ¿no? Pero no tendría sentido hacer una cosa permanente. Pero está bien hacer cosas que nos remiten y que a la vez nos expliquen cosas o nos inviten a reflexionar sobre el puente. Y esto era el proyecto en Inglaterra, que no teníamos permisos para tener un vagón. Al final no hubo vagón, está bien, ¿no? Estas cosas que cambian. Pero yo quería poner una fita vertical, un menhir, ¿no? Una pieza vertical que ordenara el paisaje. Aquí había pasado el tren y cambiaron el paisaje, naturalizaron este paisaje con agua, con lagunas, con vegetación. Y pensé que era un punto muy interesante de contar que por aquí había pasado el tren y el proyecto era este, ¿no? Podemos poner 2 vías en vertical, podemos poner esto en el agua, y aquí hemos contado que aquí pasaba el tren, ¿no? Y era una escultura. Bueno, sí, era una historia al final que cuenta otra cosa. Había gente mayor que decía, claro, era aquí la recta del tren, ostras, como... Era otro paisaje. Los humanos hemos hecho construimos paisajes. El paisaje, por definición... Es muy divertida la definición de paisaje, porque el diccionario nos dice que un paisaje es un lugar que tiene un interés plástico, sonoro o artístico que lo hace relevante. Con lo cual podemos decir, lo que no tiene estas características no es paisaje. Pero a la vez nos da la oportunidad de una cosa muy importante. Un lugar feo
si le hacemos algo que tenga un interés paisajístico, plástico, sonoro, lo convertimos en un paisaje. Y esto es un labor importantísimo que podemos hacer los arquitectos, paisajistas y la gente que intervenimos en el espacio público, en el medio o en el medio que sea. Tenemos la oportunidad de generar paisajes, hacer una fita, un hito vertical, ¿no?, en medio de un paisaje. La otra es otro patrimonio. Lo repetimos el 4º año en Granollers, es una ciudad medio de Cataluña, que el ayuntamiento nos pidió, en lugar de comprar dulces de Navidad de los chinos, podemos hacer unas luces de Navidad que tengan un carácter más social, que la gente participe, que las escuelas participen, que tenga algo más que solo una luz que nos sirve para alumbrar un poco más. Esto es un proyecto que hicimos con las escuelas. Los chicos ponían deseos dentro y colgamos los deseos cada año. Después esto es la porchada, que tiene 500 años este edificio, también por la guerra, casi igual que Guernica, aquí un poco menos, pero se bombardearon Granollers y quedó casi con nada, y este quedó medio edificio, con lo cual medio edificio es nuevo, ¿no? Esto es el espacio, la porchada, pero hace 4 años que durante Navidad pues queda este espacio, ¿no? Estos son unos diamantes, son truqueles con cartón plateado, que los niños lo ponemos los deseos con bombillas. Estas bombillas tenemos los pilares y cambia el espacio, ¿no? Tiene un espacio mágica, pero a la vez lo importante aquí es que hay los deseos de los niños. La gente de es que está mi deseo, no sé cuál es, pero está aquí, ¿no? Hay algo que no está, pero que está, ¿no? Que hay otra cosa importante. Esto no lo hacemos nosotros, lo hacen los niños. No hacen nada los niños, ponen el deseo y después hay un trabajo a colgar esto más grande, ¿no? Pero la realidad es esta, es algo colectivo, no es de alguien que hace, ¿no? Es de todos los que lo hacemos, y esto es muy bonito. Yo creo que las ciudades, pasa con el festival que estáis empezando ahora, ¿no? Hay un sentido de colectividad que pienso que es más interesante para proyectar y para hacer cosas. Y estos deseos conviven con el mercado, conviven con cosas que pasan semana a semana también, ¿no? Este es el mercado del jueves, del sábado, que durante las fechas de Navidad pues tienen los deseos colgados. Los deseos de toda la gente, que pasan muchas cosas aquí en este espacio, ¿no? Pero es otro espacio que lo bonito no son los deseos, lo bonito es la porchada, pero lo podemos ver distinto. Esto es un proyecto que llegó hace 5 años en el despacho, que era una antigua tablería, ¿cómo se llama una tablería? De tejas, tejería, sí, fábrica de tejas, que había esta ruina. ¿Qué pasaría si esta ruina fuera romana? Pues lo dejaríamos, ¿no? Pues ¿por qué no lo hacemos con la arquitectura vernácula, con la arquitectura rural que tenemos, ¿no? Me contabais que tenías proyectos finales de carrera, que hay patrimonio, que hay. ¿Qué nos pasa con la ruina? Los románticos dibujan la ruina como algo bonito. La ruina tiene incertidumbre, la ruina, porque forma parte de un pasado que no es nuestro, no nos pertenece. Alguien vivió aquí, aquí hay vidas, aquí pasó algo que no sabemos ni sabremos nunca. Hay gente que habitó esto, que queda algo y que la naturaleza la ha vuelto a intervenir. Han pasado muchas capas y esto los románticos lo saben perfectamente. Pero ¿qué nos pasa con las ruinas? Pues las ruinas, hay algo del paso del tiempo que va a favor. Es una alegoría al paso del tiempo. Cuesta mucho tener un jersey viejo, cuesta mucho tener una pátina en un muro. Cuesta años, ¿no? Cuesta mucho tener un árbol grande. No es dar valor al tiempo, al paso del tiempo y a la gradación. Esto, claro, no podemos vivir en una ruina. ¿Dónde está el equilibrio, no? Es una oportunidad también entender la ruina. Es una maqueta, ¿no? ¿Qué pasaría entendiendo la arquitectura vernacular? Creo que es interesante todo el aprendizaje que podemos tener de esta arquitectura banal. En Cataluña hay muchas masías, hay muchos graneros. Aquí tenéis también una arquitectura súper bonita, ¿no? Pero a la escuela de arquitectura nos enseña, al menos en Barcelona, nos enseñaba el movimiento moderno. Muy bien, pero no es solo esto. Hay mucho aprendizaje fuera. Yo estudié en Barcelona y cuando llegué a Olot digo, ostras, los tejados no son planos, tienen pendiente, y en Barcelona eran prohibidos, no se podía hacer tejados. Digo, claro, es que aquí no hay ninguno plano porque no funciona, durante 500 años no funcionaban. Podemos hacer alguno, pero yo no sabía proyectar
con tejas, ¿no? Y es, bueno, yo creo que tenemos que saber un poco de todo. Esto es este zócalo que abraza todo esto, que tiene esta tectónica con estas maderas. Esto lo tiene Siza con las piscinas de Lesa de Palmeira, por ejemplo, que me gusta mucho. Yo vivía en Porto también, ¿no? Y me gusta mucho Siza, ¿no? Y ostras, pues claro, los pones por delante, te miras y haces, y después esto es un plan, y es un poco trabajar con esto, ¿no? Tiene esta tectónica, esta casa, por encima tiene todo el paisaje, da un valle muy bonito, y después por debajo hay todo el muro que había la ruina, ¿no? Es como dejar un poco la ruina. Esto es la otra casa que Can Sargantana, que era de un amigo que también está en el Festival de Lluernia, Met, que lo conociste. Chevi, quiero una casa que mantenga el espíritu de esta casa. Wow. ¿Qué era esta casa? Es el primer dibujo, ¿no? De ir allí. Ostras, pues tengo un plano que coincide con este pilar y con el otro, tengo otro plano que se mete dentro y tengo esta sombra. Súper bonita la casa, pues tenemos que mantener esto. Esto es la casa, ¿no? Subimos un poco porque no nos daba, era más, bueno, era esto, pero la casa es que es tal cual, las ventanas están como eran, añadimos 2 para poder salir, el balcón era como era, y hay las chapucillas que había, pues dejamos las chapucillas y no pasa nada, ¿no? Es patrimonio las chapucillas. Esta es la casa por dentro, un espacio de doble altura, entras por abajo, tienes esta media altura, tienes baños abajo, aquí hay el comedor que da en un porche y aquí hay las habitaciones. Esto es el porche, que también pues es a lata por canal, no había puesto nunca, pero antes era así, no sabe poner nadie así, miramos cómo era y seguimos lo que era, ¿no? Al final teníamos esto, ¿no? Tienes el porche, tienes esto, la cabaña. Esta cabaña, pues claro, una cabaña, allí la gente de Barcelona compra cosas en la Garrocha, que está a 2 horas y es más bucólico porque hay vegetación y la ciudad les pesa, y arregla las cabañas y quedan como chalets, porque la cabaña es un vacío. ¿Vacío para qué? Para llenar. ¿Con qué? Con alimento, con vida. Y cuando llenas la cabaña siempre has perdido. Es muy difícil, ¿no? Era más bonita la cabaña antes que después. Pero bueno, al final hay técnicas también que podemos reproducir los listones, esto, y dices, bueno, pues a ver, ¿no? Tienes aquí tenían que estar listones como este, pero bueno, había esto, dejamos. Esto era la cabaña, ¿no? También. Y un poco el uso que podemos tener de la cabaña. A veces es más importante guardar que tirar, ¿no? Es cómo podemos llegar a guardar. Esto es otra serie que se llama Vacío y Materia, que me interesa. Me interesa porque estamos haciendo esta hornacina que va por aquí, ¿no? Os conté. Vamos a hacer un hueco en la materia. Para tener un vacío necesitamos del lleno. Y el lleno puede ser muy distinto. Aquí me pidieron hacer un árbol de Navidad. Este es un espacio que hace 50 metros, el árbol hacía 30, y era un árbol sin árbol. ¿Cómo podemos hacer un árbol sin tocar el suelo, que no podíamos meter peso? Pues con las luces, con la forma, con el vacío que dejan las luces. Esto era el vacío, estos son los hilos, y aquí había las luces. De este árbol salió la lámpara que visteis anteayer de Aduar, pues eran las mismas bombillas de aquí, ¿no? Porque teníamos ya la técnica del árbol. Pues esta eran las bombillas, esto desde abajo. Era muy bonito porque podías subir por el ascensor, ¿no? Pero dejabas este vacío con solo un plano muy limpio de bombillas. O este otro vacío. Esto era un workshop con niños que metimos gomas de chándal, con luz quedan así, son gomas de chándal, que pusimos todo de gomas, pusimos cajas dentro, y cuando sacamos las gomas nos quedó esta especie de cueva. Una cueva de gomas de chándal, pero es un lleno que nos deja este vacío. Otro proyecto es esta pista deportiva que ganamos el concurso en 2017, a ver si la podemos hacer ahora. Van un poco lentos en aquel ayuntamiento, pero bueno. Es de madera, y era, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos realmente para jugar a básquet? Necesitamos el vacío de este espacio, no necesitamos toda la altura. ¿Y qué pasa si planteamos esto como una bóveda vaciada de una estructura reticular? Pues tenemos esto, ¿no? Tenemos esta estructura delgadita, porque son cerchas que podemos vaciar, que nos dan masa, nos dan una masa de tonicidad, de madera, que cuando vaciamos nos da este vacío que por detrás tiene un punto de... Hablamos con Luis, no sé dónde estás, Luis, estaba...
Aquí, esto que hablábamos, ¿no? Que te pones debajo y llegas dentro de este vacío, ¿no? Tiene algo de sorpresa, te pones por debajo y llegas dentro. Y otro proyecto es en la Plaza del Humilladero, en Sevilla, que había el concurso del TAC del primer año. Esto era el concurso, ¿no? Pero ¿qué pasaba si hacíamos una cúpula dorada, como de la Alhambra, que nos ponías por debajo y teníamos este espacio, ¿no? Este espacio que te ponías debajo y tenías un espacio iluminado por encima, cenital, con toda esta pátina dorada. Esta sensación del vacío. El lleno puede ser de muchos materiales. Podemos tener un vacío de hormigón, excavamos, de tierra. Podemos tener un vacío de un material, un lleno etéreo. Esto era en CaixaForum. Es un edificio que hay Casa Ramón de Toyoito, que hizo la reconstrucción hace 20 años. Está bien, es interesante, remite el pabellón Mies van der Rohe, más o menos, pero tiene la poca virtud de, son unas lozas blancas y en verano, claro, es como un reflejo de la luz, que en invierno vale, pero en verano tienes que ir con gafas de sol y puedes, yo creo que montamos allí y teníamos un bronceado de espectacular, ¿no? Pues propusimos hacer este lleno etéreo con tul. Proponíais también un proyecto con tules, me parece, ¿no? Que proponíais este proyecto con tules aquí. Era un tul, eran cortinas, había 600 cortinas y generaríamos este vacío. Y a la vez era un umbráculo, hacía sombra a este espacio. Esto es la casa, modernista, súper bonita. Y esto es por encima, ¿no? Aquí había los cables, 20 cables. Cada cable tenía una barra de PVC y cada barra tenía 3 cortinas que bajaban y que las cortamos, un poco como estamos haciendo en la hornacina, ¿no? Las cortamos y generaban este efecto que se movía con el viento mirando arriba, pero tenías este efecto, ¿no? Es como si estuvieras debajo del mar casi. Era fresco, era un agosto caluroso en Barcelona, pero estabas aquí abajo y digo, bueno, pues puedo estar, ¿no? Hay otra cosa, pasaba un poco el viento, detectaba muy bien el viento, lo que no se veía en el primer cuadro, ¿no? Este viento, no se nota el viento, pero se notaba con el movimiento, ¿no? Era una cosa como muy sinuosa, todo se iba moviendo, funcionó muy bien, tenía que estar 3 semanas y estuvo hasta octubre, ¿no? Porque, ostras, lo podemos dejar, sí, tiene sentido, ¿no? Está montado, no se están cayendo las... Claro, piensas las cosas y que duren un poco más de lo que no se caiga el primer día, y duró 4 o 5 meses súper bien. Y era una entrada distinta, veías el pabellón distinto y había gente que iba a ver el CaixaForum por ver la instalación, porque son cosas que nos da, esto en filosofía pasa y todos los coachings lo hablan, ¿no? De la hora y el aquí, ¿no? Nos hace, sabemos que estamos viendo una cosa que no va a volver a estar. Ostras, ¿y esto lo vais a sacar? Sí, ¿no? Pues míralo bien porque no lo vas a volver a ver, ni nosotros que lo construimos. Y esto tiene algo especial, ¿no? Nos da cuenta de que las cosas no son eternas, no duran para siempre. Esto es, después os cuento, ¿no? Pero como humanos nos cuesta. Otro vacío que era una cabaña. Estuvimos una semana cortando ramas y limpiando toda la zona. Estaba en medio de la montaña, 1 hora con coche de la civilización. Y nos metimos allá y hicimos esto, rellenamos todo esto y pusimos pues la casa de casi la forma esta prototípica de la casa. Y esto era la realidad, ¿no? Que pusimos este vacío que era divertido, ¿no? Era como un ejercicio divertido del vacío este. O a veces el vacío puede ser de luz, ¿no? ¿Cómo podemos? Aquí hay este óculo, ¿no? Con material de celofana, cuando pasa la luz del sol, tiñe el suelo. Podemos pintar con la luz del sol, esto lo sabemos, pero lo aplicamos poco. Y a la vez cuando lo ponemos o lo sacamos, aquí se queda un poco raro, aquí al final, porque se diluye. Pero cuando dejamos un vacío, ostras, algo pasa, es un punto, ¿no? Hemos significado un lugar sin actuar en este lugar. Esto es distinto que lo del lado, pero a la vez es lo mismo que teníamos antes de que hubiera nada. Un poco lo que nos pasa con la cruz, ¿no? La cruz ya está. Bueno, después os cuento también. Este es otro vacío que hicimos un montaje en abril en Menorca, que teníamos que hacer. Fui a dar una conferencia en Menorca y nos hacimos amigos con una empresa de construcción que hacían los 120 años. O sea, ¿podemos hacer algo? Pues claro, aquí teníamos el material de la obra, la gente dispuesta, tenía mucha ilusión, había una alegría
mucha alegría desde el director al último operario, ¿no? La gente está contenta de hacer lo que hacíamos. Hicimos una cena para 500 personas, pasaron muchas cosas y una parte de la cena era cómo generar un recinto. El recinto es lo que niega la visión horizontal y a la vez nos conecta con el cielo. Tenemos la visión vertical, tenemos este vacío que era el cielo, ¿no? Casi como James Turrell, ¿no? que deja el vacío y tiene de una forma muy tonta porque son luces. Y teníamos un poco esto de carpa de circo, ¿no? Como duraba 2 días, con una grúa lo pudimos poner, ¿no? Este vacío. Otro vacío era de una estructura que hicimos justo al lado de Mancha, que venden hierros, guardan vigas, y les propuse por un festival que sin presupuesto tenían, pero si hay la empresa al lado, ¿nos dejáis hierro? Digo, pues claro, es lo mismo guardarlo aquí que guardarlo fuera. De hecho, duró 1 año porque no lo necesitaban. ¿Y por qué no lo hacemos permanente? No tiene sentido. Había 70 toneladas de hierro, las íbamos poniendo con grúa, íbamos escalando conforme íbamos subiendo la torre, no había ninguna soldadura y se aguantaba por gravedad, pero es que se notaba la masa, esto pesaba. ¿Y esto para qué? Para levantar un hito, ¿no? Un obelisco, para meter esta cosa, pero que contenía un vacío, una capilla industrial casi. ¿Qué vacío? Esto es una persona, ¿lo veis? ¿No? Podías entrar aquí, estas eran las vigas que íbamos acumulando erraticidad, ¿sí? Porque del modelo es, vale, podemos hacer esto, la realidad es que las vigas eran de medidas distintas, nos pusimos de acuerdo y lo dibujamos medidas distintas, y en la construcción también había cositas que iban cambiando también. El sumatorio de errores da esta complejidad, ¿no? A la vez el error nos puede ayudar. Y dejamos este vacío. Esto era la capilla que había dentro, que era este vacío vertical, que era un óculo hasta el cielo, ¿no? Nos remitía a la dirección vertical. O esta fuente que hicimos el año pasado, hace medio año de hecho. Esto es en una calle en Salou, que es la ciudad natal de Carlos Bohigas. Carlos Bohigas era el que hizo la fuente mágica de Montjuïc. No sé si conocéis la fuente mágica, que se ve las fuentes de Barcelona, que hay colores. Hace 100 años esta persona era un visionario, puso fuentes con agua y luz. 100 años atrás esto era la pera, ¿no? Porque era, wow, ¿qué está haciendo este señor? Y hizo muchas fuentes mágicas. Pero todo el paseo da al final con una rotonda que el último tramo, los últimos 50 metros pasan coches, pero la rotonda esta preside un poco todo el paseo. Y era, Chevy, ¿puedes hacer algo que remita a las fuentes? Pues vamos a hacer una fuente sin agua. No tenía sentido meter una fuente con agua. Y lo que hicimos fue esta parábola, que veis que es un vacío, de una masa que son tubos de inoxidable, 12 metros hacía, 12, 15, ya no me acuerdo, 12, 15. Os subimos así, os contaba, ¿no? Estos los tubos que subíamos así contaban, ¿no? Y pusimos esta base y esta era la fuente, ¿no? Esto es desde encima de la grúa, lo montamos nosotros, lo soldamos nosotros, y esto es la fuente ya, ¿no? Con luz. Bueno, se ve que solo con una luz cambia de color también, un poco como el puente, ¿no? La materialidad de unos tubos de inoxidable, que es muy bonito, es que es más bonita en realidad que en foto, ¿no? Tiene como un punto sedoso. ¿Se ve un poco el agujero? Sí, porque tú vas dando vueltas con el coche, porque es una rotonda, vas dando vueltas y ves perfectamente la parábola, ¿no? Ves este vacío. Este contiene algo que no entiendo, ¿no? Contiene aire. Los arquitectos proyectamos con aire. Estamos limitando, pero lo que tiene importancia no es el paramento, es el aire que dejamos dentro. Este es un proyecto que... no he puesto fotos de ahora, justo estamos construyendo este proyecto que ganamos el concurso hace 2 años. Esto era un recinto industrial, Puratos, hacen harinas, azúcares, chocolate, no sé si suena, es bastante grande, y la fábrica mayor del sur de Europa está en Girona. Y querían hacer un lugar dentro del recinto industrial para explicar cómo cocinan, qué hacen con estas harinas, con este chocolate, con este azúcar. Claro, si poníamos un edificio en medio del bosque, nos quedábamos sin bosque. Es un bosquecito de pinos, un bosque muy pequeño. Pero claro, si poníamos el edificio allí, ya no había ni bosque. Pero ¿qué pasaría si ponemos el edificio en medio del bosque y el bosque atraviesa el edificio? Pues teníamos un orden de
árboles y pusimos otro orden cartesiano de pilares. Pondríamos 4 llenos, 4 cajas llenas que serían opacas, y este espacio de dentro nos daría el aire para pasar por aquí. Por tanto, el edificio nos atraviesa el bosque, y son estas plataformas que al final tenemos las cocinas, el patio, que ahora es mejor porque ampliamos un poco y es cuadrado el patio, sala polivalente, despachos, y tienes un edificio que está en medio del bosque. Si miráis, ahora es que empezamos hace un mes y medio en Instagram, y con muchas fotos que es muy bonito porque está el edificio justo en medio del bosque, ¿no? Es esto, ¿no? Tenemos el bosque y el edificio está justo en medio, no sabes si es pilar o es tronco. No tenemos un orden y un desorden, un orden de pilares y un desorden de troncos pilares, ¿no? Estamos dando el mismo valor al tronco que al pilar, estamos poniendo de lado, estamos comparando el tronco con el pilar y estamos metiendo lo horizontal con lo no horizontal que tiene el bosque, ¿no? Estamos poniendo un poco lo vertical y lo horizontal. Esto era otro vacío que hicimos en el Festival de Lluernia. Queríamos hacer un nido de fuego, hicimos este vacío. Esto era esta especie de nido que contenía este espacio con maderas. Esta cúpula nos permitía hacer actividades durante los primeros días del festival, de día y de noche, y durante el festival lo que hicimos, esto era con luz queda queda como un ambiente muy cálido, ¿no? Porque tienes la madera y tienes estas cosas. La gente nos decía, ¿y esto lo vais a quemar? Sí, ¿no? Lo vamos a quemar. ¿Tiene sentido? Pues míralo bien, porque mañana ya no va a quedar nada, ¿no? Y lo quemamos. Fue súper bonita la quema porque quedó como todo y colapsó después, ¿no? Era como, ¿cómo podemos hacer que el propio edificio sea un espectáculo, que la propia cosa se convierta en el protagonista, no solo por lo que el espacio que nos da, sino también por la acción que nos da? Esto es en Tortosa, ¿no? El otro puente del Ebro, que también era... Bueno, esto un poco de las emociones, pero bueno, paso por este proyecto. Aquí hay las emociones que me interesa bastante, es qué nos pasa con los proyectos y qué nos pasa con la emoción del que lo ve, del espectador, del habitante, del que lo habita, pero también del que lo hace. Este era un elogio a la fragilidad. Había 600 platos, estos platos estaban conectados con unas tiras metálicas. Había una plataforma, que esta plataforma cuando pasabas por allí temblaba y hacía temblar los platos que tenían una luz. Yo estaba en la entrada, en un festival que duraba 4 horas. Yo decía, puedes pasar, si pasas rápido vas a romper todos los platos, si pasas lento los platos se van a mover pero pueden aguantar. La gente pasaba súper lenta y cada 2 o 3 personas, cataclán, se rompía un plato. ¡Oh, perdón! ¿No? ¿Qué nos pasa cuando rompemos una cosa? ¿No? Sabemos que se puede romper, pero no la queremos romper. ¿Qué nos pasa con la entropía? ¿Qué nos pasa con el desmontaje? ¿Qué nos pasa con el desorden? Y esto es interesante, ¿no? Experimentar aquí. Fue casi un experimento más antropológico que otra cosa, pero fue muy bonito también, ¿no? La emoción. Otro proyecto que este me gusta mucho, se llama Aura. Mi hija se llama Aura, pero esto era para la aura que pueden tener los árboles. Hemos hecho en Lot, en Barcelona, en Bilbao, en Oviedo y en Madrid también, en el Parque del Retiro, con 20. Aquí había 7 el primer año, ¿no? Son círculos con pixel LED que cuentan una historia, que estos pixel LEDs dan sombras, pero a la vez hacen que el bosque sea distinto. Tú puedes ir al bosque. ¿Habéis ido al bosque de noche? Vamos poco al bosque de noche. Yo vivo al lado y voy poco al bosque, y sin luz, pero cuando pones luz al bosque es otro paisaje. Esta foto la hizo Pep Sau, que era un fotógrafo que se murió el año pasado. Es el fotógrafo que hacía todas las fotos de los RCR. Éramos muy amigos y aparecía siempre en el momento oportuno. Esta es mi madrina, que se murió hace 2 años, y estaba con mi hijo pequeño. Hijo, era como, ya estaba muy mayor, hostia, lo quiero ver, pues vamos allí, hacemos la foto. Pensé, bueno, pues hicimos con ella, con el fotógrafo, ya no queda nadie, ¿no? Bueno, sí, mi hijo y yo, ¿no? Pero 2 ya no están de los protagonistas de la foto, pero como una foto muy bonita, porque contaba un poco el bosque, estos círculos que a la vez te generaban este espacio, que podemos cambiar la atmósfera de un bosque también, ¿no? Actuando. Y esto con foto es una mierda, lo bonito era verlo con el sonido, era hipnótico, ¿no? Porque había toda la música, hay un relato después, pasa a ser una intervención, pasa a ser un espectáculo, y esto es muy bonito, ¿no? Porque vas entrando y te vas poniendo.
Entonces el taller, ¿no? Donde habitamos, aquí tenemos el taller, aquí tenemos la sala de danza, ahora dormimos aquí, allí, aquí. Bueno, un espacio un poco... ¿Cómo podemos ser conejitos de indias del espacio donde habitamos, ¿no? Pues primero ponerlo en nuestra propia piel. ¿Quiero probar esto? Pues lo pruebo yo. Después no tiene sentido que un cliente viva debajo de un puente, porque para experimentar primero me voy a poner yo debajo del puente y después a ver qué pasa. Aquí es un poco también, ¿no? Es el mismo espacio donde vivimos, trabajamos y pasan todas las cosas, pasan en el mismo espacio y pasan muchas cosas, ¿no? Y es donde hacemos los prototipos. Bueno, es divertido. Esto es una capilla para un hiperboloide enterrada. Aquí estuviste, Nuria, ahora ya está terminada, es más bonita. No era un espacio, una capilla que pasaban, y era un encofrado ganado, no perdido ganado, porque las maderas después pusimos tornillos y cuando encoframos con el hormigón se quedó por debajo. Por debajo tiene esta tectónica, por dentro también en base tiene una proporción áurea de una elipse, después es todo el paraboloide y por dentro es esto, ¿no? Tiene el punto en medio, es el más alto en una dirección y el más bajo en la otra, la silla de caballo, ¿no? Y te genera una corredera muy bonita. No tengo fotos de acabado, pero bueno, es bonito, ¿no? También cómo podemos actuar también de esta forma. Arte y alma. Esta intervención me gustó, la hicimos con la familia casi. Tenían que hacer Bet Capdaferro y Ramón Bosch, y al final tenían un proyecto y dije, ¿quieres hacer una cosa allí? Pues sí, hago una intervención. Me dieron el cementerio de Jullà, que es un pueblo muy pequeño, que era de Rafael Masó, un arquitecto modernista muy interesante. Y a la vez digo, ostras, tengo un cementerio para hacer algo, ¿puedo actuar al lado? Hostia, al lado. Pregunté, me dejaron el campo que había. Sí, si en noviembre ya está, pues yo voy a cultivar y tienes 3 meses para hacer algo. Pues perfecto. Y tiraban en Olot, os contó Eduard este día, pero hay toda una imaginería religiosa que derivó a hacer fábrica de maniquís. Hay toda una fábrica que hacen maniquís por todo el mundo, muchos maniquís de H&M, de Zara, de todo se hacen en Olot, porque había lo mismo que hay los maniquís. Y unos maniquís de H&M, no sé qué pasó, pero no podían estar, no se podían vender y los tiraban. Ostras, podría usar. Bueno, si es por tus cosas tú mismo, pero no los puedes vender. No, yo es para hacer esto. ¿Qué quería hacer? Esto un poco Heidegger, ¿no? También de qué pasa con la vida, qué pasa con lo que es permanente, qué nos pasa, ¿no? Tenemos esta vocación de ser perennes, de ser permanentes, de perdurar, cuando a la vez somos mortales porque morimos. Nos cuesta mucho, ¿no? Y como más jóvenes más cuesta, pero a la vez es la importancia de esta eternidad que queremos. Todos queremos hacer algo que permanezca por la eternidad, y solo permanecen las cosas que se mueren. O sea, las especies perduran porque se mueren y renacen. ¿Qué pasa con esta función, con esta ecuación? Que no somos nosotros el que renace otro, y después esto nos cuesta un poco más, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera, casi como las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un plano invisible que llevara a debajo del cementerio donde habitan los muertos? ¿Qué pasa si pongo todos estos maniquís, los pongo con barro, son esculturas humanas, la figura humana, como pues os cuento, ¿no? Que se van sumergiendo y llegan debajo del maniquí? Pues podemos tener esta sección, ¿no? Y esto inevitablemente nos comparamos. ¿Dónde estoy yo? Soy este que está súper de pie, ya tengo un poco, me llega a la rodilla o solo me sale de la cabeza. Y ninguno de nosotros sabemos, porque a lo mejor nos pensábamos que estamos aquí o por debajo, ¿no? Es esta incertidumbre también de la vida que nos permite pensar. Cuando hacemos una reflexión más escultórica aquí, no nos permite nos permite pensar un poco también qué podemos hacer. Estarán las piezas con barro y eran así, después duró 2 meses, puse barro 2 veces porque se iban como diluyendo, era divertido, pero se iban poniendo debajo estas esculturas y tú te ponías en medio, eras una escultura más de esta cosa, ¿no? Estabas aquí en medio y no sabías si eres maniquí o qué soy, si me saco la ropa ya soy directamente un maniquí, ¿no? Que se iban debajo del plano del cementerio. El cementerio no se tocaba, pero a la vez era el protagonista, era el destino. ¿No? El destino era el plano de debajo del cementerio, ¿no? ¿Cómo podemos actuar no con lo que vemos, sino con lo que pensamos, con lo que sentimos, con la emoción que podemos tener?
Y esto era un proyecto que va igual un poco aquí. Esto era un concurso en Francia, en Rouen, en Rouen, al norte de París, para hacer una intervención que durara 2 años en un bosque. Pasaron fotos y vi esta foto de este árbol. Digo, es este el lugar. Se ve chulo el árbol, ¿no? El árbol hace 40 metros, dejan algún pino que son como los papás de lo que va a pasar porque coloniza lo otro. Claro, primera idea, voy a poner una escalera de caracol para llegar a encima y ver la vista. Es buena, pero claro, evidentemente no había presupuesto ni nada para hacer todo esto, porque es una locura. Anthony Gormley, por ejemplo, hace esculturas. Yo hay una cosa que me gusta mucho, que es nosotros entendemos el paisaje cuando nos ponemos en él, cuando nos comparamos. Si vemos una figura humana, nosotros pensamos que podemos ser él, por lo tanto yo ya he dado escala en el paisaje. ¿Qué pasaría si no subimos físicamente, sino que hacemos subir el subconsciente? Pues ¿qué pasó? Que hicimos una escalera y pusimos pues una persona que estaba encima, esto eran 26 metros de escalera, que estaba encima de la escalera, y otra que subía. Pues claro, tú ya ves esto y dices, ostras, podría ser yo, ¿no? ¿Qué me está pasando aquí? Porque está muy arriba, 26 metros muy arriba. Vale, pero después es cómo hacemos esto. Para hacer esta escalera, 26 metros de una escalera tendría una sección muy grande, ¿no? Y veis que tiene una sección muy delgada. Da un poco así, pero cómo se aguantan 26 metros. Esta persona, aquí se ve la persona, esto es con un dron, ¿no? Pero era muy alto. ¿Cómo lo hicimos? Ah, mira, no se ve la foto. Lo que hicimos era soldar una escalera con un tubular de 40 por 40, plana, levantamos 2 metros y 2 metros con lo que teníamos esta escalera así, soldamos con serjantes otro tubo, lo soldamos y teníamos una escalera que hacía así. Cuando lo pusimos en el árbol, la propia tensión de la escalera nos bajó hasta aquí. Movías la escalera casi como una cuerda, ¿sí? Pero la sensación era que era estable. No teníamos que subir, ya subía el inconsciente y el inconsciente no pesa, por suerte, ¿no? Ya subía el inconsciente, por tanto también es cómo lo hacemos y cómo pensamos cómo hacerlo también aquí. Y aquí esta parte viene muy bien por el festival, también es la atmósfera, la emoción de esto. Hicimos un laberinto en Girona que antes alguien entró y quemó los paredes adrede, ¿no? Entró porque era cerrado y era verano, era muy seco también, pero quemó el laberinto, pero nos quedaron 500 metros cuadrados calcinados. Ostras, lo podemos aprovechar, ¿no? Aprovechamos esta materialidad de 500 metros cuadrados, olía, pero había una cosa importante. El Telenoticias de Cataluña había salido gran incendio en Girona, no ha pasado nada, se han quemado unos palets, todo el mundo sabía que había pasado algo. Cuando la gente llegaba decía, hostia, era aquí, ¿no? Algo ha pasado, que ya sabemos que ha pasado, no tenemos la historia cuenta que tenemos esto. Esto eran espejos pintados por detrás, que era un texto del año Espriu, que era como un carpe diem, pero teníamos esta atmósfera de este árbol, que aquí fue cuando lo descubrí, después en Irlanda visteis el puente, esta cosa que también estaba en el suelo, pero que daba dos cosas, la sensación casi de humo, porque era esta cosa, el ruido, y además el olor, olía calcinado, era muy impactante, ¿no? Porque tenías esta pieza que era como casi mágica, pasabas por aquí y ¿dónde estoy? ¿No? Porque aquí había pasado hacía una semana y estaba normal, y la semana siguiente estaba normal, ¿no? Pero había pasado. Otra que hicimos, esta fue la primera que hicimos en 2015, que en Ulota hay cráteres, hay volcanes, y un cráter, pensé, ostras, ¿cómo podría reproducir casi la atmósfera del volcán? Con una parte física otra vez y otra parte etérea. La parte física serían estas cintas, que son las mismas que el puente de Tortosa, y la parte etérea sería humo. Las cintas nos daban, aquí pasaba la gente de día, ibas como pasando por estas cintas y esta mi hija cuando era pequeña, ¿no? Pasabas por aquí, te quedabas como con esta sección que te iba sumergiendo y después pondríamos humo. Esto era en toda la ciudad, que está rodeada por 3 volcanes, y esta parte de aquí, esto es con humo, y esta ya es lo que había. Era otro espacio, era galáctico, era un volcán. Ya sabías que no era un volcán, porque no quería ser un volcán, ¿no? Pero la atmósfera había cambiado. Podemos construir atmósferas
Yo creo que sí, Nuria, decíamos este día, yo creo que sí, que podemos generar cosas, que paisajísticas, podemos generar, sí, como mínimo paisajes, ¿no? Porque esto es otra cosa de lo que tenemos normalmente. Durante 4 días era otro espacio, no sabías dónde estabas, porque pasabas por unas cintas que quedabas, y así, y las nubes hacían como manos, ¿no? Porque hay un microclima, pasa el viento por encima y hacen como manos, y lo interesante eran las nubes. Estábamos domesticando nubes. Esto funcionó bien, pero tenía una parte de riesgo. Tenía menos riesgo porque teníamos la parte física. Mira, si la nube no funciona, tenemos lo de abajo. Esto, bueno, está bien, ¿no? Es como, no nos vamos a quedar sin nada. Estas fotos eran de Pep Sau, el fotógrafo, que éramos muy amigos, que hizo todas las fotos y se murió hace 2 años. Yo quise, por el festival, hacer una intervención. Digo, ¿qué hago? Pues arquitectura, instalaciones, pues hago una instalación homenaje a este señor. Por tanto, las fotos que veréis no son tan bonitas porque no las hizo este señor, pero fue una atmósfera para Pep Sau. El mismo volcán, 10 años después o 9 años después, yo sabía que el viento pasa por encima y que hay un microclima. Pues ahora sin cintas, con láser, vamos a hacer una marea, un mar con láser, con humo. Me la juego todo a la luz y el humo, sé qué pasa y voy a confiar que pase bien. Voy a poner un puente, y es un puente de lava, tú puedes pasar por un lado hacia el otro, y es este es el puente, y tú tenías este puente, esto era un mar con láser, que quedaban estas chispas, estas cositas aquí del mismo láser, había 4 láseres, estabas tú, Nuria, también aquí, viste todo el montaje, ¿no? Pasabas por el puente, pasaban con miles de personas por el puente, casi un camino iniciático a no sé qué, ¿no? Pero que había esta atmósfera, que salía humo, teníamos humo, y eran máquinas de humo, no había nada físico, solo el puente, ¿no? La luz era engaño de todo. ¿Era una atmósfera generada? Sí. Era ¿cómo podemos hacer una atmósfera? O hicimos esta pieza que fue otra vez, ¿no? La Nobelisco, una pieza vertical que fue un obelisco aquí en Olot, una ciudad pequeña, pero pensaba, ¿y si tenemos obelisco por unos días? Esto fue... ¿Y cómo lo hicimos? Pues igual que los egipcios, con mucha ilusión y mucha cosa, porque tenemos los medios que tenemos, somos una asociación que es voluntario todo, pues vamos a hacer un obelisco de 28 metros, me parece que tenía, 26 en las K, 28 el obelisco, ya no me acuerdo, con madera, lo hicimos durante fines de semana, 10 personas, como estamos haciendo lo mismo. Con la grúa lo pusimos y pusimos dorado la punta, ¿no? Esto era el obelisco. Ostras, Olot con obelisco. Qué modernos. ¿No? Qué bonito tener un obelisco. ¿Cómo significa un lugar el obelisco? Y además somos más panchos que anchos y tenemos un obelisco y lo quemamos, porque lo quemaríamos. Como los egipcios quieren que perdure, nosotros no. Además le meteremos fuego, ¿no? Era un faro, tenía la luz durante los días antes, y esto era la quema del obelisco, un poco lenta porque había llovido mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa con la deconstrucción? Con esas cosas que, pero si ya teníamos un obelisco, ¿por qué no? Pues porque ha durado lo que tenía que durar, ¿no? Y porque ha sido bonito también quemarlo. Para significar, esto era el año pasado en el Pesebre de Barcelona, hicimos esta estrella, que también era el ayuntamiento, querían poner algo que no fuera religioso, que remitiera a la Navidad. Hicimos esta estrella de 20 puntas, que era como muy grande la estrella, tenía 42.000 lumens, ¿no? Era un punto, la estrella es casi el punto, ¿no? Todas las estrellas son puntos que por gravedad casi son puntos que atraen, ¿no? Pues ¿qué pasa si cogemos ya, vamos al origen, ¿no? Vamos a la estrella, ponemos la estrella, hacía 3 pisos de alto, era altísima la estrella, muy compleja porque lo hacíamos con poco tiempo, pero bueno, hicimos esta estrella también para el Ayuntamiento de Barcelona. Era muy bonito porque había música y sentías, iba pasando todas las puntas, tenía como este dinamismo. Esto como se construía y por dentro era esto, por dentro se veía. De los últimos proyectos, lo hicimos en mayo, di un workshop en Logroño, casualidades de la vida, la abundancia, siempre la abundancia, ¿no? Cuando piensas, ya saldrá, y sale. A veces no, pero bueno, ¿no? Siempre encontré que nos daban, estábamos con Javier Peña y estaban montando, ostras, puede ser que tengamos farolas de Logroño que están tirando. Hablamos con el ayuntamiento, ¿las tiráis? Sí, las tiramos. ¿Podríamos usarlas? Pues claro, nos regalaron las farolas que tiraban, estas eran las farolas. ¿Cuántos? Unas 100, al final decimos 111,
porque es bonito el número, 111 parecen 3 farolas, por nada más, ¿no? Porque podían ser 100, 90 o 120. 111 farolas, lo que hicimos fue esto, ¿no? ¿Qué pasaría si es urbanidad, ¿no? Podemos hacer una lámpara con el hito de la farola que tenemos, pero vemos la farola de distintos puntos de vista y a la vez tenemos un espacio urbano que es banco, había columpio, habían cosas durante una semana, 2 semanas que dura el festival. Pues era la pieza en la plaza de Moneo del ayuntamiento, con andamios, pusimos esta estructura layer, lo montamos con todas las farolas y el resultado era este, ¿no? Un poco la farola con los bancos y la actividad que generaba era esta, ¿no? Con los columpios, bancos, con gente abajo, jugando de día, jugando de noche, pero teníamos esta. Con un elemento podemos encontrar la excusa para generar, también para hacer ciudad, ¿no? También pasaban cosas, era un parque infantil, no lo era una pieza artística, sí, eran muchas cosas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer en el espacio público? Y otra pregunta que me interesa mucho es esta grieta proxémica. La proxémica, hay un libro de Edward Hall, que es antropólogo, de los años 70, que dice cómo el espacio nos influye como individuos, como personas, y cuando hay los espacios estrechos pasan cosas distintas que cuando hay un espacio ancho. Y esto fue un experimento muy divertido, era feo, porque no era bonito, ni quería serlo. La gente de los palos que nos quemaron era muy buena gente porque me volvieron a dejar estas cajas de madera, era Girona Fruits, que aprovecho para decir Girona Fruits, que eran, claro, tiene muchas cajas y cuando en esta temporada pues hace mucha propaganda, mucha difusión de las cajas estas de Girona Fruits. 3 trailers me parece que vinieron aquí y hicimos esta cosa. Era un paso, no había nada, no se decía nada aquí ni nada aquí, con lo que tú podías pasar por una grieta, no sabías exactamente si ibas bien o no, podías pasar por allí, pero divertido era que pasabas por allí, pero muchas veces por el otro lado entraba alguien que había hecho lo mismo, con lo que tenías en un encuentro con un desconocido en un lugar muy estrecho. Y después pasaban muchas cosas, ¿no? Esto era por fuera, esto, un lado era como más liso y el otro era esta pieza, ¿qué es esto, no? Tan feo, ¿eh? Duró un fin de semana, sí, es muy feo, pero es muy divertido, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues adentro pasaba esto, ¿no? Pasaba gente, te podías poner y socialmente pasaban muchas cosas, ¿no? Cómo nos afecta el espacio y sobre todo cómo nos afecta en el espacio público. Estas son preguntas que nos sirven para generar cosas que no son efímeras, cosas que pueden perdurar en el mismo espacio público, ¿no? Podemos jugar, podemos preguntar con estas intervenciones para construir, para hacer plazas y para hacer cosas que perduren, ¿no? Es un juego para perdurar. Esto es patrimonio otra vez de una masía que, Nuria, aquí estuviste y ya está acabada, ¿no? Es una casa que cavamos. Esto es la escalera también, un poco ya no está acabada, no tengo fotos acabadas, pero bueno, eran aquí hay, mira, es igual que la casa de Chá de Sisa, ¿no? Puse esta línea de horizonte, llegas, pasa un poco rápido esta masía, ¿no? Entender la ruina también, cómo queda la masía, cómo quedan estos espacios que son vividos. Esto era hace ya está terminada, aquí no estaba terminada. O un restaurante que hicimos en Olot hace 2 años, que había este patio, entrabas por aquí, pusimos la entrada y lo que tenía eran unas cerchas, un espacio de doble altura, unas cerchas, todo esto lo habían tirado de la nave, habían puesto este edificio, bueno, podríamos poner un adjetivo de feo, pero tiene más virtudes, ¿no? Pero que lo que hizo fue tirar todas las cerchas. ¿Qué pasaba con esta fachada interna? Pues, ostras, la pintábamos, la hacíamos, era muy fea. Pues ponemos un espejo y vamos a ver el reflejo de esta cosa aquí. O sea, esto era alzado, aquí se ve un poco el reflejo, ¿no? Si ponemos este espejo, vamos a ver todas las cerchas que continúan hasta aquí. Esto es la cocina, esto es la escalera, pero todo está hecho en prototipo en el taller, ¿no? Probamos de hacerlo y después el carpintero lo hace mejor. La mesa también hicimos todo. Y esto es el espacio. ¿Veis el espejo? ¿Sí? Esto es el espejo. Aquí también hay el espejo. ¿Ves que aquí hay este y hay este? Esto también es espejo. Este también hay espejo. Con lo que esto estamos viendo el reflejo. Esta también, esta también. El espejo nos transporta en el tiempo. Si estamos viendo lo que ya no existe. ¿Lo veis el espejo? No sé si se ve. Aquí arriba. Este triángulo es espejo. Este también. Esto sería la pared. Este rectángulo sería la pared.
de un espacio que tiene un espejo y que estás viendo todo lo otro, ¿no? ¿Cómo podemos jugar con la percepción y cómo podemos entender el patrimonio también contando cosas que ya no existen, ¿no? Es como casi magia, decir, ostras, qué interesante, ¿no? Porque tenemos un espacio encima de un patio que llega a luz, ¿cómo lo hacemos esto? Aquí estás unos segundos para... Aquí vino mi hermano y me dice, ¿cómo se sube allá arriba? Digo, vale, perfecto. Ya he engañado a mi hermano y mi objetivo, ¿no? Porque no sé, estamos siempre así, ¿no? Muy divertido. Hostia, pues perfecto, ¿no? Ha funcionado el espejo, ¿no? Era como el ensayo, la prueba definitiva del espejo. Y aquí os cuento 2 proyectos, 3 y ya estamos. ¿Cómo estáis? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Son 10 minutos? Sí. Esto es Olot. Tenemos 4 volcanes, está en medio de volcanes con Eduard, mira, yo vivo aquí y Eduard aquí, o sea, estamos aquí, Rafael, que llamamos hoy, vive aquí, o sea, todo está allí, ¿no? Estamos aquí en medio de volcanes. Aquí vais a ver esta casa, no os he pasado, teníamos otro aquí, este era el volcán que habéis visto fotos y el taller lo tenemos aquí, todo esto queda en casa, todo, ¿no? Digamos, esta es una casa que me interesa porque es una estructura habitada, es cómo podemos habitar, al final no habitamos, no somos una promotora inmobiliaria que habita pisos planos, ¿no? Habitamos volúmenes, y cuando esto lo entendemos, lo podemos hacer, aplicar al habitar, a la casa, al domus, pienso que es interesante, ¿no? Como no habita solo nuestro cuerpo físico, sino que habita nuestra alma allí. Nuestra alma sube escaleras, habéis visto la escalera que la subía de una forma que no... También tenemos este espacio, habitamos volúmenes. ¿Qué pasa? Tenemos una parcela que tiene 10 metros de ancho por 20 de fondo, más o menos, que está en la falda del volcán. Teníamos este terreno natural, esto es el terreno urbanizado, digamos, ponen casas y nosotros tenemos esta parcela. En planta baja podríamos llegar a 12 metros, pero la normativa municipal dice puedes llegar a 12, pero en planta subterráneo a 16. Digo, perfecto, porque esto es planta subterránea. Me dijeron, no, digo, perdón, pero esto es el terreno natural y la normativa dice que el terreno natural, y estamos por debajo del terreno natural. Dijeron, Chevy, pues tienes razón, pero bueno, pero nos va bien porque tiene toda el sentido del mundo tener esta cosa que lo que estamos es sujetando el muro este, ¿no? Pero hay cosas de normativa que son muy divertidas porque las podemos entender de muchas formas, pero al final lo que queremos es hacerlo bien, también el ayuntamiento, ¿no? Y fue como muy divertido esta cosa, ¿no? Porque al final también iba mejor para el ayuntamiento. Tenemos un nine grid, esta estructura, este orden, que cuando tenemos una cosa ordenada, complejidad y contradicción, ¿no? Podemos poner complejidad, podemos poner contradicción, y esto nos da estos matices que a la vez yo creo que son los interesantes. El terreno, esta cosa, unos círculos, esto lo hace Luis Kahn, lo descubrí, pensé, claro, tío, pone círculos para explicar que los espacios son cuadrados. Es perplejo, pero es así, ¿no? Con el círculo explico el cuadrado. Bueno, tenemos estos círculos, ¿cómo lo distribuimos? Una escalera central, árbol y árbol. Yo creo que me gustaría que el paisaje entre dentro de la casa, Voy a ceder este espacio, todo este pórtico a la calle, no voy a cerrar este para abajo, quiero poner coches aquí, pero me sobran estos 2 pilares, pues los saco, ¿no? Saco 2 pilares, lo ves. Es muy divertido esto, saco pilares y después ya veré cómo lo hago, ¿no? También hay estos pilares que ya no están, y en planta baja son muros de termoarcilla que me da a dar como cruces de San Andrés pero con ladrillo, porque me va a dar la estabilidad. Voy a subir la escalera que me va a dar la inercia térmica, y aquí que me va a dar también el sostén de las cruces de San Andrés con ladrillo, y toda la casa es de madera, los pilares son de madera. Y encima hay una cocina que me da en este espacio de doble altura que tenía ahí abajo. Este espacio de aquí tiene doble altura hacia arriba, y el espacio del sofá tiene doble altura hacia arriba, que hacia arriba hay doble altura, habitación a habitación, todas las habitaciones, 6 habitaciones iguales. Querían una familia que son 7, está separado y a veces son 4. Yo quiero, me dijo así con las manos, que haya muchos espacios que no sean grandes, que nos perdamos por la casa. Digo, wow. Pero no quieres un comedor grande para estar... No, estamos todos en la mesa tiene que ser un espacio pequeño, el sofá también, que sea pequeño pero que parezca grande. Digo, pues subiremos arriba, me parece bien, pero
Pensé, ostras, qué encargo tan raro, ¿no? Qué forma de vivir tan rara, pero tenía sus partes divertidas, ¿no? Porque eran piezas pequeñas, pero cada vez se articulaban, veías visualmente una cosa con otra, ¿no? Y esto es la fachada, no promete mucho esta fachada, un poco fea, ¿no? Pero aquí tenemos espacio de doble altura y tenemos este problema que hemos sacado el pilar. ¿Cómo podemos hacer? Una viga encima, estos tirantes, y estos tirantes nos aguantan la fecha de esta que queremos que tenga la misma sección. Por tanto, está la casa colgado desde arriba. El doble espacio y el doble espacio, espacio doble altura. Ponemos a tercios, que nos iba bien, las barandillas de aquí y aquí sin barandillas porque no hay nada ya, porque es aire. Y lo que tenemos es ponerle ya persianas por fuera y nos genera esta complejidad, que sería esto, sería maqueta, ¿no? Podemos hacer, aquí tenemos este espacio que tiene esta doble altura, en verano cerramos todo esto y es un umbráculo, y aquí incluso cerramos el árbol lo dejamos dentro de la casa, Chakstati, que viene por aquí. Esto es la estructura, con estructura de madera, con estas piezas también de CLT, de madera, y tiene esta parte muy bonita que en esta casa, por detrás, tienes este cuadro, estás debajo del suelo, en el infierno, casi debajo, y por aquí estás en un ático encima de Olot. O sea, estoy volando, estoy debajo de la tierra en el mismo momento. Esta complejidad de donde estoy. Y esto es la casa, ¿no? Tiene el círculo, explica que es un espacio cuadrilátero, que es cuadrado, espacio de doble altura, que el abro estaba acabado de poner invierno super mustio, pero ahora es todo verde, es muy bonito. Este espacio de doble altura, que hay un balcón que da aquí. Desde la cocina ves a través del árbol afuera y aquí da el sol y te atrapa la sombra del árbol, ¿no? Tiene muchos matices que vamos viendo cómo la casa se articula entre ella, ¿no? Desde aquí puedes ver abajo. Esto sería la casa por detrás. Esto sería este umbráculo, ¿no? Aquí se ve poco al árbol porque era muy pequeño, pero desde la cocina se ve afuera. En verano cierras, en invierno aquí en unas poleas puedes subir, ¿no? O el espacio que da por detrás. Esto es encima del sofá. Hay el fuego, que dibujamos el fuego, y tienes ese espacio que es casi como eclesiástico, ¿no? Tiene una atmósfera que baja porque entra la luz por encima y baja toda la luz así rasante desde encima. Y penúltimo proyecto que os cuento, que van paralelos, es el mismo proyecto, que esto lo hicimos, de hecho nos conocimos aquí en este proyecto, Nuria también, era habitar o hogar sin casa. Los arquitectos podemos hacer casas, de hecho nos enseñan a hacer casas, mejor o peor, podemos hacer casas, pero no podemos hacer hogar, ¿no? El hogar viene de fuego, que es lo que se hace, la vida que se hace al lado del fuego, la familia, el piso de estudiantes. Hay algo que ponemos en este espacio. No sé si vivís en pisos, ¿cuántos vivís en pisos de estudiantes o fuera de vuestra casa que nacisteis, digamos? Más o menos. Vale. Todos seguramente os habréis puesto pósters, os habréis puesto cosas para que este lugar sea más vuestro. Habitamos un espacio y nos lo hacemos nuestro cuando ponemos nuestras pertenencias, ¿no? ¿Podríamos hacer una casa, un hogar sin casa? Pues lo que hicimos era poner muebles, aquí no está dibujado la casa, ¿no? Hay estos muebles que pondríamos en un andamio y que parecerían un hogar. Este cuadro William G. Robinson, cómo habitar afuera, y esto era el andamio. Esta estructura aguantaba la casa vecina. ¿Visteis esta foto con...? Yo creo que Eduardo os pasó también esta esquina. Pensé, mira, están justo al lado de intervenciones, somos vecinos, digamos. Pues lo que hice era coger todos estos muebles, pintarlos un poco, ponerlos aquí y empezar a soldar todos los muebles, 20 días soldando allí arriba. Y esto era la casa el hogar sin casa, ¿no? Con todos los muebles, que al final, como Jacques Tati, como la película de Mononcla, ¿no? El sonido y la música, mira, con Jaume Prat, que hicimos el programa de Escala Humana, que coincidimos con Nuria, nos conocimos en este programa también, ¿no? Había la cama, el espejo, había todo. Y teníamos esto en el espacio público, era pandemia, estaba todo abierto, tenías una casa abierta en el espacio público, reloj, nevó, y esta era esta casa que teníamos aquí. Y bueno, no hay el vídeo, mejor, ya está, pero era la casa. Y un proyecto que es parecido es el que hicimos hace un mes,
Esta era mi tía que viste en la foto, mi tía y mi madrina. Y ella nació el 1927 en Barcelona. Digo, ostras, es igual que el pabellón Mies, casi, un año de diferencia. Justo al lado del pabellón Mies, a 1 kilómetro. Qué fuerte, ¿no? Que esta señora tenga la misma edad. De pequeña, mi abuelo pintaba santos y se fue a vivir a Olot porque pintaba santos, pintaba con dorados. Pensé, esto tiene algo interesante. Se murió mi padre cuando era pequeño, me subió mi madre y esta señora, que es mi tía, y está como una cabra, era muy divertida, conducía con 94 años, y dijo, Pepi, digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Cogemos toda tu casa, hacemos una mudanza, lo ponemos en el pabellón Mies, cogemos un hotel para 1 semana, 2 semanas, vamos durante el día allí, nos sentamos en el sofá, nos ponemos allí, y miramos la domesticidad de tu casa, que es coetánea al pabellón Mies, lo ponemos ¿no? al lado para comparar con el pabellón. Dice, usted no tiene ningún interés. ¿Tiene interés? Digo, claro que tiene interés. Hablé con los pabellones, tenemos que hacer esto, es muy bueno. Con Isaac y la Cuesta digo, ostras, tengo esta idea, pues podemos hacer, con Jaume Prat también, ¿no? Ostras, podríamos hacer esto y tiene como un relato muy bonito. Tardaron 1 año y medio, se enfermó, estuvo como 2 años una cosa a otra y se murió. Pero me decía, con mis cosas, haz lo que quieras, ya estas cosas tuyas, que yo no entiendo, pero bueno, cosas tuyas, ¿no? Pensé, tengo todos los muebles de su casa, ¿qué puedo hacer? Hablé con el pabellón, se ha muerto mi tía y podemos hacer la versión 2, que será muy divertida. Podemos coger todos los muebles, primero, la pregunta es, ¿cuánto pesan las pertenencias cuando ya no estamos? O sea, si ahora nos morimos todos, cada uno de nosotros, ahora mismo, todo lo que es nuestro, ¿cuánto pesa? Entonces, pues no sé, mucho o poco. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que para nosotros es importante? A lo mejor tenemos un Ferrari y a alguien le importa, o no. A lo mejor tenemos algo que para nosotros es muy importante y al otro no le importa, ¿no? Pero en todas las pertenencias. Por tanto, como un ensayo, lo que hicimos era poner todos los muebles, hicimos una mudanza a una fábrica, me dejaron, pesamos todos los muebles, los dibujamos todos, muy feos todos los muebles, no había nada, súper feos, los dibujamos todos y hicimos la propuesta de interiorismo. De hecho, es interiorismo, ¿no? Vamos a poner la domesticidad que no tiene el pabellón Mies, la vamos a poner allí con muebles sin valor, ¿no? ¿Y qué pasaría si habitamos el pabellón Mies, un lugar que es de paso, que es de tránsito, para meterle la domesticidad? Pero no vamos a poner normal. El pabellón Mies tiene, estos son los muebles, es la nave, esto es lo que sacamos de la mudanza, y esto es un poco la idea. El pabellón Mies tiene una altura ves que tiene una altura de 3,10, 3,11 exactamente. Y el punto de vista, la línea de horizonte recae justo en el medio. Quiere decir que nosotros, ves que esta fuga queda justo en medio de esto y está justo en el medio. Tenemos una simetría vertical. Si nosotros damos la vuelta, no hemos cambiado el punto de vista porque está en el centro. Lo que hemos cambiado es otra vez Heidegger. Habla de la cuaternidad, los vivos, los muertos, lo divino, lo mundano. Aquí, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo. Lo que hay arriba, lo que hay abajo. Hay los muertos arriba y los vivos abajo. Mi padrina está arriba, ¿no? Y los otros estamos abajo. ¿Qué pasa con esto? O sea, nos da juego. Claro, aquí convencer el pabellón Mies, porque metimos 100 agujeros, pero no es patrimonio. Es patrimonio, pero no es material. Porque lo hizo Solá Morales, que también es Dulot, al año 86, con Ramos, ¿no? Hicieron una reproducción de un icono histórico a nivel mundial, es decir, pero no es nada real. La piedra es otra piedra de ónix, es otro material, pero es la misma forma, ¿no? Como lo que tenéis aquí del Cabenón, no es el Cabenón, pero es la misma forma. Por tanto, podíamos intervenir, les gustó mucho la intervención, tenemos que hacerlo, miramos cómo, y este verano lo hicimos. Y la intervención es esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando damos la vuelta? Aquí hay el comedor, con los platos, los vasos, la tele, el reloj, el cuadro, la lámpara que está en el suelo, el sofá, la cortina, otra cortina. ¿Cómo hicimos? Esto es con resina, pusimos resinas. Habíais visto la figura que había en la escalera, descubrí la resina con una prenda de mi pareja, con resina, bueno, no estaba mi pareja, estaba solo la prenda, digamos, quedó como cartón. Digo, ostras, esto es muy interesante porque queda.
Y aquí lo que pusimos era con un cocio, pusimos la mesa, lo dejamos secar un día y al día siguiente ya podíamos ponerlo. Engañábamos la gravedad. Queremos engañar la gravedad. Esto no existe, pero estamos engañando la mente. Y podemos dar, ¿qué pasa? De aquí nadie ha visto la intervención, la verá un 0, algo por ciento de la intervención. Era divertida, pero lo que vamos a ver es las fotos que salen en las redes, las fotos, la imagen que tenemos. Y la imagen no nos afecta la gravedad. Nos pensamos, con lo cual lo podemos girar, no tenemos el mismo punto de vista pero girado, ¿no? Tenemos los vivos arriba, los muertos abajo y tenemos por comparativa la domesticidad que no tiene el pabellón aquí. Claro, si es que estáis haciendo, ¿no? Con muebles tan viejos, podríamos poner su sillón y su pipa, ¿no? Aquí se ve la gente, ¿no? La gente está aquí, estábamos viendo esto y aquí estamos viendo la mesa. ¿Cómo podemos modificar la gravedad también? Esta instalación, ¿no? Podemos reflexionar, podemos dar más vueltas sobre el significado que tiene el icono del pabellón también. Parece que haya gravedad, ¿no? Es que era muy divertido. La primera prenda fue esta mesa camilla, es donde vivía casi siempre, estaba en la mesa camilla mi tía. Digo, bueno, voy a probar con esta manta verde, súper fea, porque es muy fea, ¿no? Pero aquí queda un cartón, digo, vale, ya lo tenemos, esto nos funciona, la cortina, ¿no? Casi como estos cuadros de Hooper que siempre deja estas partes volando, ¿no? que hay. Teníamos toda esta domesticidad en relieve. ¿No hay la cama? No he puesto la cama. Ay, no he puesto la cama. Bueno, vi la cama también, me he dejado. Y esto era afuera, ¿no? Teníamos esto. Y tenemos otra vez esto, y termino con esta fotografía, que me gustó mucho esta imagen, casualidad, ¿no? Pero pusimos afuera también esta cosa, pero pasaba una cosa, que el cielo era la tierra era el cielo. Y me pasó esta imagen de Dracula, digo, espera, que es igual que la de Splash. Y por eso la tenéis al lado, ¿no? Al final pasan cosas como muy divertidas, no está hecho adrede, pero al final son como cosas. ¿Qué está pasando aquí que no estamos viendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo mismo con el cuadro de Splash. Al final las cosas que pasan es lo que hay entre líneas, el espacio que hay, no es el lleno, es el vacío. Y no es un vacío normal, es el vacío que tenemos intelectual, ¿no? De cómo percibimos las cosas. Necesitamos ser sujeto para apreciar el paisaje, ¿no? Necesitamos de emoción para ver las cosas, si no el mundo no existe. Y aquí, que me ayuda Nuria, ¿no? También hay cosas tuyas, Nuria, aquí, ¿verdad? Trabajar la incertidumbre es trabajar lo efímero, es preguntar lo que no vemos, de lo que sabemos que no sabemos. Esto nos está pasando allí en la Hornacina, ¿no? Porque no sabemos. Es trabajar desde dentro, con toda la emoción que nos pasa dentro realmente, ¿no? Lo que vemos. Trabajar con los miedos más profundos, es trabajar desde la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cuando trabajamos con la incertidumbre, trabajamos lo que no sabemos y podemos explicar estamos haciendo una cosa, va a salir bien, creo que sí, pero no lo sé de cierto, ¿no? Esto es la vulnerabilidad, no pasa nada, nos podemos equivocar y es un proceso que estamos ensayando continuamente. Es incansable y constante, un trabajo fluido en complicidad directa con la naturaleza que habitamos. Y con esta foto, que me pareció del último proyecto que hemos hecho, que también, bueno, el último estamos aquí, que de hecho os invito, si queréis, somos 4, nos faltan manos, si queréis venir a hacer la hornacina. No os paso fotos de la hornacina porque es mejor verla, pienso que es mejor ver los proyectos y nada, con esto termino y ya está, y muchas gracias.